Bueno, gracias, Nora. Ahora le pasamos la palabra a Lía Fernández. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de estar en la Casa Brandon, que ha sido una pionera de indisciplina, transgresión, fiesta de la noche, ahora centro cultural, muy respetable. Pero la verdad es un honor estar acá. Gracias por haber imaginado como lugar. Uno está tan harta de la uva que... Fantástico, me han comprendido muy bien. Traje 2 libros para donar a la biblioteca de la Casa Brandon, donde se habla de disidencias sexuales. Las lógicas sexuales ya tiene sus años, pero tenía un valor afectivo traérselos para mí, porque, qué sé yo, es del 2008, 2009, y ahí ya está toda la cuestión de las diversidades sexuales. Y el otro es producto de una investigación de cátedra sobre diversidades sexuales que se hizo hasta el 2015 más o menos. Y ese es un libro de psicoanalistas argentinas y psicoanalistas argentinos. Un amigo mío, cuando empezamos con lo de inclusivo, dijo: está bien, chicas, todo bien, pero mi límite es Borges. Leer Borges en inclusivo, ¿no? Bueno, entonces hacemos las que ya somos mayores, hacemos lo que podemos con el inclusivo. Psicoanalistas argentinas, especialistas en género, y el mismo recorte de colegas brasileños que queremos mucho. Así que también fue un momento de amorosidad intelectual armar este libro con los colegas de Brasil. Me pasa bien. Me sale bien, yo me esmero. Bueno, el subtítulo es Conversatorio sobre la perspectiva de género en psicoanálisis, ¿no? O la convocatoria. Me parece que, sobre todo para quienes recién se integran a esta movida multitudinaria que es el feminismo actual, me parece bueno, o para les psicoanalistas que recién se integran a pensar las tensiones entre género y psicoanálisis, me parece tal vez útil, en primer lugar, hacer un poquito de historia de cómo van surgiendo los estudios de género en el mundo académico. En realidad constituyeron desde el inicio, desde su intención, el brazo académico de los activismos feministas de los 70. O sea, siempre tuvieron una intención de producir conocimiento, etcétera, etcétera, pero la intención siempre fue política. Y hay muchísima bibliografía, muchísima, que a quienes les guste la lectura, son 50 años de bibliotecas, ¿no? Así que no es poco. Y ya desde el principio hay producción, tanto extranjera como nacional, sobre las psicoanalistas que tomamos la interpelación que el feminismo de aquel entonces hacía. Cuando estas feministas académicas muy renombradas en el primer mundo y universidades de América Latina, ya prestigiosas por sus temas de origen, digamos, los temas por los que habían entrado a la academia, empiezan a proponer áreas de género. El género no es una unidisciplina, sino son áreas de problemas necesariamente transdisciplinarios. Y en esa convocatoria, digo porque hay una enorme diferencia en la dinámica de la producción del conocimiento, por ejemplo, del psicoanálisis, que es unidisciplinario, y estos campos de problemas, en este caso de género. Entonces, el activismo feminista de los 70 larga una pregunta
para que cada cual en su disciplina, en su unidisciplina, pudiera, con grupos que se armaron desde el principio, intentar responder a esta interpelación. La pregunta era: ¿por qué la diferencia sexual deviene desigualdad social? Con esto se inauguran los estudios de género en las humanidades, ciencias sociales, psicología, psicoanálisis. Y cada cual fue a su disciplina a pensar este problema, ¿no es cierto? Ahora, hay muchos modos en que fue abordado, según las corrientes del psicoanálisis a las que se perteneciera, en que esta pregunta en aquel primer momento fue abordada por las colegas, porque ahí todavía había fuertes hegemonías del kleinismo, del freudismo, del psicoanálisis del yo para las norteamericanas. Imagínense que es como una constelación de ideas muy distinta a la que nosotros hoy tenemos en Argentina. Estamos hablando de mediados de los 70. Acá, cuando en el 87 armamos la cátedra, ya veníamos con un bagaje de un centro pionero que fue el Centro de Estudios de la Mujer, que se funda en el 79. Había que armar institución en plena dictadura, había que poder pensar y escribir en dictadura. La verdad que no es poco el mérito de esa cultura de catacumbas, ¿no? Como se la llamó después. Pero bueno, ahí el tema era, bueno, ¿cómo abordamos? En mi caso y algunas otras colegas optamos por tratar de pensar un modo de lectura que, viniendo de lecturas anteriores, un modo de lectura crítica que elegimos tomar, que se llama lectura sintomal, que viene del modo en que Althusser lanzó la discusión al interior del marxismo mucho antes, contra el dogmatismo del Partido Comunista, bueno, una larga historia, pero el señor produjo muchas cosas teóricas muy importantes, entre ellas la idea de la lectura sintomal, y que nos parecía muy pertinente para pensar problemas de cómo abordar las nociones y conceptos psicoanalíticos, con la idea para nada de entrar en el descarte del psicoanálisis, muy por el contrario, todas trabajábamos en el oficio de psicoanalistas. Una vez le preguntaron a Ulloa, ¿usted es psicoanalista? Y él dijo, no, a veces estoy psicoanalista, adelantándose a aquellas remeras de las marchas del orgullo de hoy estoy gay, ¿no? Pero la cuestión del ser y el estar no es un tema menor, pero bueno, no me voy a desviar. Y digamos que en lo que yo fui trabajando en esos primeros años, fui yendo de esta lectura sintomal hasta la cuestión de la deconstrucción derridiana. En realidad ellos, Althusser y Derrida, eran muy amigos, Derrida lo cuidó hasta el final, y hay mucho parentesco en esta cuestión. ¿Qué es la lectura sintomal? Es poder pensar los impensados de un texto o de un autor. Entonces la idea sería, ¿qué de las lógicas patriarcales que operan como impensado en un texto, en este caso el psicoanálisis, o Freud o Lacan, o quien ustedes quieran, operan como impensados, producen áreas de invisibilidad a la hora de armar su pensamiento? En una disciplina que no tiene procesos de dogmatización, esto no sería problema, porque siempre lo que demarca tu área de visibles impone tus invisibles. El problema que ahí nos encontramos con algo que pasó con el marxismo, creo que pasó con el psicoanálisis, que es la ilusión que Althusser lo llama lectura bíblica, la ilusión de que ese texto tiene verdad. Lo que dice el texto es verdad.
solo la Biblia para los creyentes, ¿no? Entonces, el mito de la lectura bíblica del texto que acompaña los procesos de dogmatización de cualquier institución que trabaja con conceptos, trae un problema que es que los maestros fundadores han dicho todo. Entonces, si tenemos que pensar el feminismo, vayamos a ver el Freud feminista. Si tenemos que pensar el mundo queer, vayamos a ver qué cosa queer encontramos en Freud, Lacan o en quien fuera. Este modo de la autoridad de mi pensamiento me la da la cita a los maestros fundadores, hace un encierro para pensar algunas cuestiones, lo cual no quiere decir desechar el texto. Esto es muy importante, pero sobre la base de cómo podemos poner a pensar aquello que quedó delimitado como impensado en cierto momento, no solo por la época en que vivió tal autor, no es solo el clima de época, sino que tenemos que ir segundo nivel, lectura sintomal, segundo nivel de lo que quiero plantear, toda velocidad, es, ustedes van a disculpar, el nivel de la interrogación epistémica. ¿En qué episteme, o sea, en qué a priori históricos, Foucault, las palabras y las cosas, en qué a priori históricos de la diferencia que organiza la episteme moderna, diferente de la episteme clásica, seguramente diferente en aquella que se arma ya en el siglo XXI, ¿en qué episteme pudo ser pensada la diferencia? ¿En qué episteme de lo idéntico pudo ser pensado lo diferente? Ya hace muchos años que yo escribo sobre las diferencias desigualadas. No es solo que algo es diferente, sino que está imaginado en psicoanálisis como complemento, suplemento, etc. Pero esa diferencia no puede ser pensada más que como negativo de lo idéntico. ¿Se acuerdan en las clases de lógica del secundario? B es no A. Esa es la captura epistémica que hay que romper para poder pensar diferencias de diferencias sin ningún centro hegemónico, como diría Deleuze. Y esto es lo que me parece más fascinante de poder trabajar en la cuestión psicoanalítica. Ahora bien, esto implica 2 o 3 cuestiones. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Voy bien? Bueno. No, porque así van a disculpar porque entonces son como eslogans publicitarios que no tengo tiempo, pero cada una de estas cosas sería un seminario, ¿no? Entonces, lectura sintomal de construcción, cómo analizamos la episteme de la diferencia en la cual el psicoanálisis ha pensado y ha definido sus impensados. Los impensados, impensado es un término de Heidegger maravilloso. En realidad, si me permiten una cosa dicha muy metafóricamente, no lo tomen a la letra, por favor, el pensar los impensados de una construcción teórica es poder pensar lo inconsciente de la teoría. Por eso la idea de Althusser de que hace síntoma, ¿no? Es muy interesante. Luego, es muy interesante también cómo cuando muy contentas con todo lo que habíamos podido pensar, leer, pensar y escribir en el encierro de la dictadura, las que nos quedamos acá, las que volvieron, empezamos a ir a los congresos psicoanalíticos chochas de la vida con nuestras innovaciones. Bueno, escandalizaba, en unos casos se enojaban, otros se ponían muy nerviosos o te decían alguna cosita un poco difícil. Claro, porque apuntaban como diría Maradona, a quebrarte las piernas, ¿no? Una vez uno me dijo, ay, pero una mujer tan inteligente, te vas a quedar tan sola. Era patético, ¿no? Decir que en esa época nos llevábamos el mundo por delante, éramos muy entusiastas y muy jóvenes y no nos ofendía porque era político, no era personal. Pero bueno, yendo a las cuestiones de fondo, ¿cuál fue una de las primeras objeciones de los colegas aquí? Les estoy diciendo años 80, ¿no?
Digo, porque todo este debate que Nora iba enunciando, también ella velocidad porque el tiempo es tirano, tiene mucha historia, fue discutido en muchas tandas de feminismos, y es muy interesante cómo, tanto desde el corpus psicoanalítico como del corpus teórico feminista, es muy interesante recorrerlo, ¿no? Creo que Judith Butler tiene un enorme mérito, más allá que haya cosas que uno acuerda, otras que no, que es la primera feminista que la toman como filósofa y discuten con ella en la Academia Mundial. Hay un libro bellísimo, así de gordo, de Zizek, que se llama El espinoso sujeto, espinoso por lo difícil y por Spinoza, donde son 3 partes. La segunda es todo el debate con Judith Butler acerca de la diferencia sexual, el psicoanálisis del feminismo. No tiene desperdicio, está escrito por Zizek, por lo tanto es como que él termina medio convenciéndote. Pero, claro, porque él te cuenta lo que dice Judith Butler, pero es igual un placer de lectura. Domingo de lluvia, gran programa. Entonces, decía, ¿cuál fue la primera reacción, más allá de estos anecdotarios risueños, pero que hablaban del escosor que producía? Primero te mandaban a estudiar porque creían que no habías entendido psicología de las masas o alguna cosa. Después había una idea que, género no es del área del psicoanálisis, es sociológico. La idea que las cuestiones de género eran sociológicas, bueno, no vamos a tener tiempo de debatir todo eso, pero lo interesante, yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser? Porque, a ver, mandatos de género, o sea, la época, muy interesante en las jornadas que hubo del 30 años de la cátedra de estudios de género, que me sentí muy honrada por todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Fui a algunas mesas de psicoanálisis que estaban muy buenas, de psicoanálisis y género, y me llamó la atención que casi todos los trabajos, todos, no algunos, terminaban con esta maravillosa frase de Lacan sobre que hay que estar a la altura de la subjetividad de época. Y dije, esto es todo un analizador institucional, porque si hay una vocación a que hay que estar a la altura, tal vez supongan que no se ha estado suficientemente a la altura. Entonces, me parece interesante tomarlo como analizador también de una movida psicoanalista joven, ¿no? Y de hecho, ya vemos cómo hay todo un psicoanálisis, primero que ya hace como 30 años que se habla de la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, toda Latinoamérica, y por otro lado, con qué naturalidad las jóvenes hablan de la necesidad de la construcción de un psicoanálisis postpatriarcal y escriben sobre lógicas patriarcales y en la clínica y no sé qué, gente que no viene del feminismo. Entonces, esto es fantástico. Pero el asunto, lo que yo me preguntaba ya desde entonces era, ¿cómo puede ser? Si los mandatos de género, todo entre comillas, ¿no? Si los mandatos de género son lo que impide la pregunta por el deseo, si son lo que impide que el sujeto de deseo advenga, ¿cómo puede un psicoanalista imaginar que está por fuera de su métier? Porque la clínica, que es lo más brillante de tener lo histórico-social sin moverte de tu consultorio, si uno sabe escuchar, ha ido cambiando muchísimo al respecto. El modo en que un analizante, por ejemplo, gay, venía con sus padecimientos es muy distinto a como viene ahora, ¿no? O el modo en que una joven cis heterosexual tiene relaciones en algún momento con alguna otra muchacha sin traerle eso, ni siquiera la idea que lo tiene que llevar a análisis porque le parece lo más natural del mundo. Si comparamos con pacientes que iban a los primeros encuentros de mujeres y eran unas señoras muy aseñoradas pero feministas y volvían revolucionadas con alguna FER
o algún approach que habían tenido con una compañera, era para alquilar balcones eso, cuando eran nuestras compañeras a las que escuchábamos amorosamente. Ahora, eso también llegaba a los consultorios, y hoy no es así. Entonces, la época, la subjetividad de época cambia, pero también interpela el modo de la escucha, aunque nunca te salgas de tu objetivo, del objetivo que tu métier dice. Entonces, esto nos lleva a que hay dos cuestiones de lo histórico-social que me parece que interpelaban en aquella primera pregunta de las feministas académicas, de los activistas de los 70 a las académicas, que es ¿por qué de la diferencia sexual deviene desigualdad social? Entonces, me parece que hay dos cuestiones ahí de lo histórico-social. Por un lado, lo histórico-social en la construcción de las categorías lógicas con las que la teoría produce, que es lo que decía del episteme. Y por otro lado, y no menor, ¿estamos en tiempo? Bueno, voy terminando. ¿Cuáles son las dimensiones histórico-sociales en la propia constitución psíquica? Yo he trabajado muchísimo un área, en principio no psicoanalítica, que es los imaginarios sociales, o sea, cómo las épocas van construyendo un universo de significaciones. Ahora, esto no puede ser algo que quede totalmente escindido, más allá que definamos el objeto, porque también hay un modo de pensar el sujeto del psicoanálisis que ofrece muchas veces distorsiones. Porque ese sujeto del deseo, ese sujeto de lo inconsciente, como quieran definir según las corrientes, es un instante, es el acontecimiento, no es sustancia, no es que cada cual somos un sujeto del inconsciente o portamos alguna instancia por ahí. Es en un momento particular de la transferencia, en un momento exceso del amor o de la política, que algo del sujeto acontece allí. Entonces también allí tenemos que tener muy clara esta cuestión. Y la última cuestión, dos cuestiones que pongo los títulos y nada más. Una, consecuentemente con todo esto, es que hemos tenido que revisar muchos sesgos patriarcales de los relatos clínicos. Es muy interesante las chicas jóvenes como sin saber nada de psicoanálisis, pero mirá lo que, ¿no? Como hay un modo de nombrar, de poner palabras que para nosotros que estamos ahí adentro nos parece habitual, pero las palabras en poco tiempo van a ser insoportables para mucha gente y hay que revisar por qué nombramos de ese modo lo que nombramos, ¿no? Entonces, yo ahora estoy trabajando en la reformulación del estrago materno, el estrago paterno. Miren qué interesante silencio patriarcal del psicoanálisis, ¿no? Porque 90 y pico% de los abusos incestuosos son de padres, varones o equivalentes sobre niñas y niños. Y hay un silencio, no, la categoría de estrago paterno, bueno, la estamos poniendo ahora un poco, pero eso, y sin embargo, el estrago materno hasta se supone que el deseo de la madre puede darnos cuenta de algo que nadie sabe nada, seamos sinceros, como son las infancias trans. No sabemos nada, pero debe ser el deseo materno, como es un incomprobable. Entonces, estas son las lógicas patriarcales invisibilizadas. Acá no hay culpables de esto, ¿eh? Entonces, un aporte al diálogo sería que hubiera alguna disposición a dejarse interpelar por lo que no pudo ser advertido y al mismo tiempo poder, me refiero al mundo del psicoanálisis, y con respecto al mundo del feminismo, en realidad los feminismos como tienen una dinámica donde se revisa todo el tiempo, me parece que los aportes del psicoanálisis o de los psicoanálisis
siempre han sido, salvo aquellas primeras feministas anti-Freud, siempre han sido muy necesarios porque de los 70 para acá, por lo menos, las sufragistas más o menos eran contemporáneas a Freud y tenían mucha sospecha, pero siempre, bueno, como hoy es necesario pensar categorías psicoanalíticas para pensar la teoría política. Yo estuve en Boston hace unos años en un congreso divino, que era Freud y Lacan en el siglo XXI. Había chicos de toda Europa y del primer mundo era todo, ¿no? En Boston, Universidad de Massachusetts, y eran de teoría política, de filosofía. Yo vine toda contenta a contarle a mis amigos chicos, no, Lacan es clínico. No, pero escúchame, ahí hay una herramienta maravillosa que se está desarrollando. Bueno, entonces para terminar, el tema de los relatos clínicos y toda la apertura que hoy nos exigen las diversidades sexuales. Mucho de lo que pudimos pensar de la diferencia, en tanto diferencia que no desigual, hoy es posible para los movimientos LGTB y en general me parece que el tránsito de la diferencia a las diversidades sexuales es en el mundo de lo social histórico es una enorme construcción y que el psicoanálisis también va a tener que abrirse a pensar, porque allí lo que hay, y esto tal vez no la sirviera para la conversación, yo distingo las lógicas colectivas de la sexualidad, que son las transformaciones en los modos en que la gente ejerce sus placeres, etcétera, etcétera. Lógicas colectivas que van haciendo un tránsito de la diferencia a las diversidades, podemos hablar largo de ejemplos de todo eso, y las lógicas psicoanalíticas de la sexuación, que son muy específicas. Entonces, lo que pasa que tal vez la pregunta sería, ¿hay algo de todo este mundo trans, por ejemplo, que interpele algún posible binarismo? Porque binario no es de dos, binario es uno centro y el otro complemento o suplemento. Entonces, ¿hay algo del mundo trans? ¿Hay modos del ejercicio de lo trans, por ejemplo, que mantienen la ambigüedad, que no quieren identidad, que esos existenciarios arman identidades fluidas? ¿Cómo pensar, por ejemplo, la muchachada que con testosterona en gel arma otra performatividad de su cuerpo, de sus placeres, de sus deseos, y que 4 meses después puede cambiar porque dejó de pasarse el gel? Son novedades para nosotros. Entonces, vamos a buscar qué dicen los maestros y ver si los maestros lo podemos ubicar en alguna de estas novedades. Sí, porque siempre hay que genealogizar los conceptos, pero no quedarse solo en la genealogización del concepto de los maestros fundadores, sino hacer como ellos hicieron, animarse a inventar, producir nueva teoría, y en este caso feminista, en una inteligencia colectiva en organizaciones horizontales, por un psicoanálisis post-patriarcal, post-heteronormativo, post-colonial, post-capitalista. Muchas gracias.